37 minutos aquí en FM Sol. No sé si en la Tacita de Plata, porque puede ser que haya... Sí, ya sé que a vos te gusta que creer que nos escuchan en todo el planeta. Quiero agradecer a toda la gente que está conectada a través del Facebook. Estamos en Facebook Live. Tenemos... Bueno, ahora estoy yo solamente conectado. Ah, no, bueno, mirá. Anda el pelo, mirá. Sí, tiene un delay. Sí, un delay, pero digamos, pequeñísimo. Ha pasado que en otras ocasiones... No sé cómo subieron el volumen. Bueno, usted siga. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, por cederme la palabra. Ya estamos acá en el piso con nuestro último invitado del día de hoy. Estamos hablando de Diego Citerio, quien, además de ser un amigo mío, no voy a decir de la casa porque no sé si es amigo suyo, tenemos buena relación y hemos charlado varias veces. Pero lo que sí es Diego es el encargado de un tiempo esta parte de lo que tiene que ver con el revisionismo histórico, la reivindicación histórica y la divulgación histórica más que la en Jujuy. Y eso me gusta porque a mí me gusta la gente que le habla de historia a todos y no solamente a la gente que sabe de historia. ¿Entiende lo que digo? Sí, sí. Me molesta la gente que le habla de historia solo a los que saben de historia. Porque todos queremos saber de historia. Y si me la pones simple, yo te voy a escuchar, te voy a entender. Es como el contador que habla de asuntos contables y vos sos el que tiene que pagarle a fin de mes el balance y no entendiste qué carajo te dijo, pero te sacó un montón de plata. Y no entendiste nada. Bueno, sí. Diego es una persona que les habla de historia a todos. Y eso está muy bueno. Bienvenido, Diego Citerio, le doy la palabra. Hola, buenas noches, Claudio, buenas noches, Juan. Gracias por invitarme. Y bueno, sí, un poco lo que tratamos de hacer... o lo que trato de hacer en las intervenciones que hago en los medios de comunicación, sobre todo en los medios radiales, es de poder hablarle a todo el público mayor amplio posible, en un lenguaje lo suficientemente llano para que todos podamos entender de qué hablamos y compartir y sobre todo reflexionar y pensar con la historia, que a veces también eso es el punto, porque muchas veces se busca que nos cuenten datos de color, anécdotas, y lo que por ahí tratamos de hacer es pensar con la historia y reflexionar sobre algunas cuestiones. Con ese último mensaje, yo me acuerdo de algo que me dijo un profesor de historia en la facultad. Imagínate que yo soy abogado, de historia toqué así como muy de oído. Me dijo que la historia, que él consideraba que la historia era cíclica. ¿Usted considera que la historia es cíclica? Es una afirmación bastante relativa. Yo no creo que hay un pensador importantísimo como Karl Marx que dice que la historia se repite primero como farsa y después como tragedia, pero nunca la historia se repite, nunca un acontecimiento se repite dos veces. Puede haber similitudes. Digo, si vos te pones a analizar el contexto de los 90 y los megacanjes del 2001, vos decís, bueno, lo que está pasando hoy con nuestra situación económica puede volver a desencadenarse, y yo creo que no se va a repetir, no se está repitiendo. Por ejemplo, hay similitudes, pero no sé si los hechos se repiten y hay ciclos. Sí, por ahí puede referirse a cuestiones económicas, donde vos tenés ciclos según el sistema capitalista, donde hay tendencias que te pueden marcar en determinados tipos de crisis. Por ejemplo, las crisis económicas. Digo, la crisis del 30 es una crisis que venía desarrollándose por ciclos, en 1890, en 1916, 1914, fue tocando distintos puntos hasta que en el 30 se derrumbó todo. Pero no sé si la historia gira y hace ciclos. Ahí, perfecto, en ese caso, digamos, cuando plantea el tema de los ciclos, tienen que ver con un sistema. Hay un sistema, en el caso del capitalismo, tiene un sistema que de acuerdo al tipo de país productor que sos, también te puede afectar o no, digamos, ¿no? ¿Te acordás la famosa efecto tequila? Sí. Y si nosotros que teníamos que ver, no, bueno, el efecto tequila. Yo te quiero hacer una consulta que tiene que ver más con la historia. ¿Por qué siempre buscamos próceres? Bueno, es muy buena la pregunta. No es que buscamos próceres, es que nos han educado la historia argentina, si se quiere, la construcción de la historia argentina, lo que se denomina la historiografía, nace en 1880 aproximadamente, de la mano del fundador del diario La Nación y que fue presidente de La Nación, que fue Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre va a escribir dos libros, uno sobre la vida de Belgrano y la independencia latinoamericana, y otro de la vida de San Martín. A través de esas dos figuras intentó o logró dar cuenta de una realidad histórica y generar una identidad y una cohesión para una sociedad que no era argentina, porque la gran inmigración masiva que se dio a fines del siglo XIX y principios del XX no tenía raíces
comunes en nuestra identidad nacional. Entonces, para Mitre la importancia de la historia era poder educar a toda esa población en la identidad de un pasado común. La escuela después hace otro ejercicio muy fuerte, que es a través de las efemérides y de los actos escolares ir inculcando desde muy chico acciones, y sobre todo, vos fíjate que muchas veces la sociedad y el pueblo y los ciudadanos viven hasta incluso el pasado como una mochila. Y en la retórica de los políticos, en el discurso de los políticos, siempre aparece esto de debemos aprender con el sacrificio que hicieron nuestros antepasados. ¿Por qué me tengo que seguir sacrificando yo, loco? Claro. Si se sacrificaron mis antepasados, ¿todavía vos me exigís que me siga sacrificando? Claro. Digo, hay como una retórica que se usa eso de modo ejemplificador. Entonces, ponemos a un prócer como Belgrano, que es un ejemplo a seguir. Sin duda, Belgrano es, si se quiere, el héroe patrio, junto con San Martín, menos discutido. Son los dos héroes patrios que no lo discuten ni ninguna corriente historiográfica, ni ningún espacio político. Difícilmente encuentres algún espacio político que lo discuta. Quizás por ahí puede que haya algún sector de la izquierda más trotskista que lo puedan discutir, pero digo, el resto de los espacios políticos, desde el peronismo, el radicalismo y algunas variantes de la izquierda popular y desde la derecha más nacionalista, ninguno lo discute. El problema es pensar a esos héroes patrios como Belgrano en un contexto totalmente distinto que el bronce de la estatua. Porque el problema del bronce de la estatua hace que vos lo veas inalcanzable. Claro, que te alejes. Que te alejes, que hay una distancia que un semidios. Ellos allá, ellos aquí. Hay una sacralización. Y sobre todo, y esto me hago cargo de lo que digo, en la sociedad de Jujuy hay algunos que se creen dueños y custodios de la sacralización de Belgrano. Y parecía que nadie más puede hablar de Belgrano si no hablan ellos. Y lo plantean en una figura un poco casi intocable, y solamente recuerdan la trayectoria militar de Belgrano. Cuando en realidad Belgrano fue más que un militar. Fue muchas cosas más. Fue un abogado, fue un funcionario público de la corona previo a la Revolución de Mayo, y que desde ese lugar incluso dejó escritos muy importantes que nos permiten pensar incluso el rol que Belgrano le asignaba a la educación para el desarrollo de la población. Belgrano es un ilustrado, un tipo que es hijo de un... Me meto ya en este tema para poder ir haciendo cuestiones, pero digo, Belgrano es hijo de un comerciante que viene de Liguria, o sea, de la zona de Italia, que se llamaba Peri, pero se cambia el apellido a Belgrano porque entienden que era un vendedor de cereales, y se decía que los cereales que vendían eran muy buenos, entonces la leyenda es que cambia el apellido a Belgrano por Bello Grano. Bello Grano, sí. Bello Grano. Manuel Belgrano va a ser un hijo de un comerciante, que en la época colonial los comerciantes eran los más pudientes, a diferencia de lo que se creen que los más pudientes eran los terratenientes. En realidad los sectores más ricos y acaudalados de la sociedad colonial eran los comerciantes. Manuel Belgrano va a ser hijo de un comerciante y va a tener la posibilidad de estudiar en la Universidad de Salamanca. El resto de los pobladores que podían estudiar en una universidad lo hacían en Chuquisaca, en Bolivia, o en Córdoba. Belgrano se va a formar en Europa y va a volver al Río de la Plata y va a ser el secretario del consulado, que era un órgano administrativo comercial. En esa instancia, durante ese momento, Belgrano va a escribir 15 memorias, de las cuales nosotros tenemos 5, conocimiento de 5 que existen. Una se llamó Utilidades que resultarán a esta provincia y a la península del cultivo del lino y el cáñamo. Claro, economía. Claro, que con la milicia economía no tiene nada que ver. Otra dice, el origen de la felicidad de estas provincias en la reunión de los comerciantes y de los hacendados a la par del premio y la ilustración en general. La otra se denominó establecimiento de fábricas de curtiembre en el virreinato, y una última, importancia al estudio de las matemáticas. Educación y economía. Educación y economía. ¿Por qué? Porque Belgrano plantea, primero, que tenemos una sociedad que solamente exporta cueros. Y lo que él dice, hay que empezar a desarrollar y fomentar la agricultura. Porque es la agricultura la que va a darle desarrollo a esta población y le va a dar trabajo a toda la población. Esas son una de las principales ideas que Belgrano empieza a desarrollar en esos escritos. El cultivo del lino y el cáñamo, ayer salió una nota en Infobae y circuló mucho por redes sociales, donde dicen Belgrano fue el primero que propuso el cultivo de la planta de donde sale marihuana y hachís. Pero Belgrano obviamente no conocía los efectos psicoactivos de
de esa planta. Sino Claro, que era Belgrano, imposible conocer en claro, esa época. Belgrano solamente, no, sí, porque en realidad la cultura árabe ya usaba el hashish como elemento Como recreativo, sí, Ah, estupefaciente, ajá, digo, se fumaba. como alucinógeno. Sí, pero lo que digo es, Belgrano lo que planteaba con el cultivo del lino y del cáñamo era la fabricación de fibras que permitían generar telas, manufacturas de telares y aparejos para la navegación, que era otra cosa que le preocupaba al grano, cultivar la tierra y navegar los mares. Es un visionario tremendo. Es un tipo muy avanzada para la época, Ujú. muy avanzada, y yo creo que eso se rescata poco cuando se lo quiere rescatar a Belgrano. Y ahora que estamos en este tema de una revisión y poder y difusión de la historia, ¿cómo se lo está planteando el tema este de los... O sea, ¿por qué yo te pregunté el tema de los prócer? ¿Por qué siempre estamos buscando un héroe? ¿Por qué siempre queremos ¿cómo se llama? Un semidios, un Avenger? ¿No? Porque siempre se está viendo de que no se... O la historia o la sociedad no está conformado con un equipo. Yo creo que hay un problema, y vuelvo a insistir, vuelvo a plantear en esta idea de cómo fue la construcción de nuestra historiografía, claro, y eso que se denominó la historia claro, nacional. pero digamos, y ese cambio... Y ese cambio se viene dando paulatinamente. Lo que pasa que ese tipo de producciones académicas Muy fuerte fue. todavía no tienen llegada al público en general, pero digo, Y son actualmente son de alguna manera resistidas. no quiere Resistidas decir que por sean el resistidas. Yo campo creo que hay una cuestión concreta. La academia durante mucho tiempo se alejó, digo, cuando hablo de la academia hablo de los historiadores universitarios, los historiadores que investigan en el CONICET, se alejó de lo que se denomina la divulgación histórica. Claro, se dedicaron simplemente a hacer Investigación y docencia universitaria, y hablar para un público cerrado del público del campo, Claro, profesional. Quien hizo divulgación histórica, que a uno le puede gustar o no, y lo puede interpretar o no, fue Félix Luna. Y fue el último tipo que lo hizo con una regularidad y con una revista que era todo de historia y que llegaba al público masivo. Hubo como un quiebre muy fuerte a partir del 2001. ¿Por qué? Porque precisamente ese presente del 2001 le obligó a la sociedad a preguntarse qué había pasado. Porque la respuesta que vos buscás en el pasado y que buscás con la historia es la respuesta de por qué. Nunca te preguntás cómo, dónde y cuándo, sino por qué. ¿Por qué pasó? Y lo que se preguntaba a la sociedad argentina era por qué había pasado la crisis que había pasado, por qué había llegado al punto que había llegado. Y eso reavivó mucho el interés por la historia por parte de la sociedad, y aparecieron algunos divulgadores que no vienen del campo profesional, como el caso de Jorge Lanata o el caso de Pacho Donel, que con una buena prensa, con un buen editor, marketing. y una buena pluma y un buen corrector Ortográfico. y un buen corrector de estilo, salieron a publicar algunos libros. Fíjate lo que dice, mirá lo que dice. Yo leí Rosas de Pacho Donel. Pero fíjate mirá lo que dice Lanata. Lanata dice que porque en el Río de la Plata, en el Virreinato del Río de la Plata, por ahí en el 1780, existía el contrabando, y existía el contrabando producto, ¿por qué? Porque lo que vos eras, comerciabas solamente con una metrópolis, con España. Entonces, si querías comerciar con otro, lo tenías que hacer a través del contrabando. Entonces, hacías contrabando con Inglaterra, ¿no? Comprabas, Sí. descargabas en Quilmes y ahí entraba el contrabando. ¿Qué dice Lanata? ¿Qué afirma? Dice, ¿vieron? Éramos contrabandistas en el Río de la Plata, por eso los argentinos somos todos corruptos. Por eso somos todos corruptos. Me encanta. Afirmaciones que no tiene, que no tiene ningún tipo de sentido. Me encanta. Bueno, es un personaje muy particular. Simplicidad que se tiene. Y por eso digo, y el problema que a veces tenemos los historiadores Porque es que vos escuchás El problema es que tiene audiencia, ese es el problema. Ese es el problema. Marilyn Ese es básicamente el Manson, vas a matar gente. Y Claro, es algo así. es lo mismo. Es algo así. ¿Vos te acordás de esa, no? Sí. Es algo así. De Rawson fue, creo, hace 15 años atrás, más o menos, ¿no? Sí. El chico escuchaba a Marilyn Manson y ahí, automáticamente, La ¿no? simplicidad. Entonces, bueno, digo, esa fue la primera divulgación que se empezó a dar. Después apareció Felipe Piña, que es alguien que sí se formó académicamente, que tiene buena pluma. Digo, porque también la importancia acá de llegar al gran público es de saber escribir y que el público te entienda. De la historia argentina. ¿Por qué? Porque Mariano Moreno fue arrojado del barco cuando se murió. Va analizando lo que son los vuelos de la muerte de la dictadura. Claro.
porque precisamente a Mariano Moreno lo tenían que tirar del barco, porque vos no podías llevar un cadáver, eran prácticas de la época. Se te moría alguien en alta mar, ¿qué ibas a esperar 20 días a llegar al otro puerto para descargarlo? Tenías que arrojarlo. Claro, era una práctica de la época. Entonces lo que hace es descontextualizar y hacer una comparación que es anacrónica con otro hecho que sí es tristísimo. Se descontextualiza mucho con la historia, ¿no? O sea, digamos, esta cuestión, como vos decías, este plano, esta referencia que vos hacías, decir, tenemos que sacrificarnos como nuestros abuelos y qué sé yo, No, sí, también, pero era otro proceso, otra época. También hay un error. A nadie le vas a pedir hoy que vaya a cruzar los Andes a caballo. No, se y además podría. también más allá de eso, también O que vayas a la guerra porque... hay un Porque problema, y esto es una crítica para los comunicadores, que tampoco hay mucha lectura. Entonces se hacen preguntas. A mí una vez me preguntaron, ¿qué pasó el 25 de mayo en Jujuy? No pasó nada. Porque el 25 de mayo es una fecha que se desarrolla en el Cabildo de Buenos Aires. En Jujuy la vida seguía normal y tranquila. La realidad es que quizá pasaron cosas, pero no sé qué puede haber pasado. No pasó nada trascendental para la historia. Te lo preguntan en función de... Había un concurso de locro. ¿Viste? Te lo preguntan en función de esa cuestión. Claro, de que tendría que haber pasado algo importante porque Claro. Buenos Aires estaba pasando algo importante. Es probable que había un concurso de locro, pero vos podrías haber Claro, tirado por eso eso. digo, pero digo, son preguntas que a veces no se hacen ni siquiera pensando en lo que se está No preguntando. se razona, claro. Se lo toma Sí, como si fuera en la actualidad. Porque la pregunta podría ser, ¿cómo era la sociedad jujeña del mayo de 1810? Pero vos y sabés uno que- puede describirla. Pues es verdad lo que vos decís, Diego, y es verdad también, a ver, el que haya hecho esa pregunta tendrá que replantearse por qué no pensó antes de hacerla, pero también me parece a mí que hay una suerte de, yo quiero saber cuál es mi participación en la historia, yo quiero saber cuál es la participación de Jujuy en la historia. Entonces yo pregunto, che, ¿qué pasó en Jujuy el 25 de mayo? Porque yo quiero un pedacito de lo que estaba pasando solo en Buenos Aires. Bueno, me meto en un problema grave y me hago cargo, pero... Vamos, que queremos Perdón si yo te metí en un problema grave. No, me voy a hacer cargo, digo, la participación de Jujuy en la historia, ¿cuál es el hecho más destacado y que forma y que identifica la jujeñidad? El éxodo jujeño. Pero el éxodo jujeño Sí, nosotros ya lo discutimos un par de veces, así que ya sé que vas a decir. digo, la palabra éxodo no existe en los documentos de la época. Belgrano no habla de éxodo. La palabra éxodo la pone en el centenario en 1912 Ricardo Rojas. Ricardo Rojas es el creador de la jujeñidad. Es el que construye relatos para distintas provincias para decir cómo aportaron distintas provincias a la causa de la independencia. Bueno, el caso de Jujuy es este modo épico que fue el éxodo jujeño, que no hubo uno, hubo 4. Nos acordamos del 12, ¿por qué? Porque estaba Belgrano, porque hay documentación. Digo, y también hay acá, yo me permito ser polémico y me hago cargo de lo que digo. Digo, acá hay familias que salen a desfilar el 22 de agosto, pero el 22 de agosto de 1812 sus antepasados estaban acá, se quedaron acá y le dijeron gracias por llegar. Claro. ¿Viste? Sí, Entonces, lo estaban esperando con un poco de agua y pan caliente. por eso, digo, a veces hay que desconfiar un poco. Hay Digo, pero militares digo, españoles que hicieron familia acá, no sé si Oleañeta puede Olañeta. ser, el empecinado le decían. Claro, o sea, a ver, lo que hay que decir para el que no lo haya entendido, no todo el mundo se fue, no todo el mundo se Exacto. replegó con esto de la premisa de nos vamos a replegar para no dejarles nada. No, el había gente que 22 de lo estaba esperando con comida. Pero, el 22 de agosto de 1812 hay gente que se está casando en Humahuaca. Perdón, tampoco, claro, y que tampoco tampoco es justo criticarlo. Porque son parte de la historia, en un proceso histórico, con es que pensamiento. nadie lo critica. Lo que digo es que no vayamos a creer que todo el mundo se retiró. No todos levantaron la mano y dijeron, sí, Manuel, nosotros vamos con vos. Claro, eso es lo que hay que además decir. Incluso las familias que más posibilidades tenían y que se fueron a sus fincas a cuidar sus pertenencias. Claro. Y seguramente con gente que, digamos, mestizo o gente que ellos tenían, que resguardaban los criados con, digamos, armas o con algún tipo de seguridad. Y la gente que se fue con Belgrano, que era la gente que menos posibilidades tenía de irse sola. Claro. Que si se quedaba no tenía tampoco posibilidad alguna. Por eso digo, pero ahí digo, hay como ciertos relatos que se construyen. Si vos hoy haces una encuesta y salís a hacer una entrevista, la gente se lo apropia. Y dicen, nos fuimos. No, se fueron nuestros antepasados. El problema es que, y yo, esto es lo que por ahí a veces, y le he comentado a Juan en alguna Bueno, charla pero eso de también es parte del sentido de pertenencia, ¿no? Claro, de la constitución eso es de social, identidad, digamos, ¿no? de una constitución de identidad. Pero lo que yo digo que hay que disputar esa identidad y ese símbolo. Tal cual. Porque lo que a mí me preocupa es cuando esa identidad y ese símbolo se lo apropian. No está pensado.
Claro, se lo apropian ciertos sectores de la élite cultural y te dicen la jujeñidad es esto y tenés que responder a estos parámetros. O cuando se lo apropian ciertos dirigentes políticos para bajarte línea y decirte cómo tenés que actuar en función de los valores de ese pasado. Sí. No, que digamos, convengamos también que a nivel social son herramientas marketineras para cuestiones sociales, políticas, culturales, etcétera, y mantener en algunos casos estatus. Sí, obvio. Sí. Buena banda. Sí, ahora también creo, cuando yo viste la pregunta de cada provincia quiere tener que ver con lo que estaba pasando en Buenos Aires. Te van a, pero hay algunas provincias que no pueden tener que ver porque en realidad pasaba en Buenos Aires, ¿no? Es lo mismo que vos le respondiste, el 25 de mayo aquí no pasaba nada, muchachos. ¿Qué pasaba el 23 de agosto en Buenos Aires? Estaba pasando en Buenos Aires, ¿viste? No. Estaban los contrabandistas en Quilmes. Digamos, y lo que pasaba en Buenos Aires durante mucho tiempo no tuvo que ver con el resto del país. No. Con el resto de lo que hoy es país, que en aquel momento eran provincias aisladas, bastante lejanas. Incluso, mira, fíjate, el otro día había algunos aficionados a la historia. Yo me permito decirlo así porque yo tengo 2 títulos de grado y voy por uno de ya casi me estoy por doctorar en historia. Doctorado, sí. Y hay gente yo lo sé. que ejerce otro tipo de profesiones como arquitecto y ingeniero y fotógrafo que hablan de historia como si hubiesen estudiado, aunque sean terciario. Claro, como si hiciesen investigación histórica. Como si se sentaran en el archivo. Y la otra vez, por ejemplo, planteaban esto, de que la patria nace en Jujuy. Primero, el concepto de patria en 1810, para cada persona que vivía en 1810, el concepto de patria es su patria de pertenencia. Claro. Entonces, vos le preguntabas a un salteño, el salteño te decía mi patria es Salta, le preguntabas a un cordobés y te decía mi patria es Córdoba. Entonces, pensar el concepto de patria que vos tenés en este presente y trasladarlo hacia 1810 es un error. Es un error. Lo mismo que pensar que el Cabildo de Jujuy es la cuna de la democracia, cuando en realidad el concepto de democracia moderno surge con la creación de los Estados-Nación. Digo, esos errores conceptuales y garrafales son muy peligrosos cuando están a la luz en todos los medios por personas que no son idóneas. Y el problema es que los gobernantes contratan, o más que contratan, se asesoran con estas personas no idóneas. Ese es el problema más grave. Claro, y terminan repitiendo burradas como esa. ¿Sí? Porque es cierto, digo, qué sé yo, que esto en algún momento lo conversamos, creo que lo conversamos justo un día que estábamos buscando a los niños en el colegio, que lo conversamos justamente eso, ¿no? De que no, el nacimiento de la patria en 1810, digamos, no, si vos querés ponerle una fecha y tenés que hablar de 16 en Tucumán. Si querés poner una fecha. No, es por eso, pero el punto es ese, pensar que la patria nace y que hay una preexistencia de nacionalidad argentina en 1810 es lo que pensó Mitre para darle cohesión e identidad a la población que llegaba. Bueno, la construcción del Estado Nacional va desde 1806, si querés, desde la primera organización de una milicia para enfrentar a un enemigo externo, hasta 1880 que se consolida el Estado Nacional. Es una construcción temporal a lo largo del tiempo. El problema es que, lamentablemente, nunca nos acostumbramos a analizar en procesos históricos. Esto tiene que ver también con la necesidad siempre de, no sé si será del argentino, quizá no solo del argentino, pero la necesidad siempre de poner una fecha para determinadas cosas, ¿viste? ¿Cuándo nació esto? Por eso, pero la fecha es importante cuando vos podés explicar todo un proceso. Podés explicar que Belgrano, antes del 1810, hablaba de todo esto. Claro. Eso también, digamos, esta cuestión de siempre buscar a alguien que sea referente o poner fechas sin proceso, o sea, como creer que las cosas aparecieron así, en un momento, en un día determinado, también no te termina, o sea, digamos, hoy por hoy quizás en la educación se esté cambiando eso, pero ha sido muy fuerte en todo este tiempo, ¿no? Y sí, porque vos fíjate, la educación escolar te educaba a través del efeméride y los actos patrios. Sí. Y el sistema monetario te educaba con los próceres en los billetes. Tal cual. Entonces eso es una manera de asentar y dar idea. Próceres en los billetes. Mira, dado que ya no tenemos prácticamente tiempo, y una muy cortita que fue motivo de discusión al inicio del programa entre él y yo. Todo no lo sé. Yo
lo dije, porque yo lo considero así. Yo le dije a Claudio que a mí me parecía que durante los últimos 12 años de gobierno de la que algunos denominan pesada herencia, lo que se logró hacer, no sé si desde el punto de vista de la academia, de historia o no, pero yo sí creo que se logró hacer esto de desmentir a uno de los que se creía antes próceres de la historia argentina, que sí, Roca, Julio Argentino Roca, que yo no lo considero así, y le decía a Claudio que a mí me parece que fueron los últimos 12 años hacia atrás de desmistificar esto de la conquista del desierto, cuando en realidad muchos creemos que no fue la conquista del desierto, sino fue algo mucho más cruento y menos bonito. Yo lo único que quiero decir sobre ese tema, digamos que no voy a entrar en polémica, sino que en base a lo que estaba hablando él, escuchando lo que él decía, me parece que hay cuestiones que nosotros no podemos contextualizar ahora. Claro. Se tienen que pensar en cómo se pensaba en esa época para poder entender determinadas situaciones. O sea, no estoy defendiendo... No, él no está justificando. Sí, es que yo entiendo que no lo justifica. En la época lo que se hablaba del problema del indio, porque tenías que hacer la expansión ganadera. Claro, sí, tenías que seguir conquistando territorio. ¡Macho! No, ¿me entendés? Digo, hay que entender las cosas que nos pasan. El problema... ¿Cómo es Hoffman? Que el tipo te decía en una de sus introducciones de esos fabulosos libros de historia, te decía, para ver qué es lo que vas a hacer adelante, tenés que saber qué es lo que pasó atrás, ¿no? Sí. Pero no como esta cuestión de cíclica, sino para poder entender una evolución. Es una visión de la historia como maestra de vida. Exacto. Es el axioma que por lo general en todas las glosas de los actos escolares dicen recordar el pasado para entender el presente y proyectar el futuro. El problema es que no lo sabemos hacer. No lo sabemos hacer. No recordamos bien el pasado y para no entendemos bien el presente. Yo creo que, con respecto a lo que vos decías, yo no creo que sea mérito de 12 años. Yo creo que es mérito de organizaciones indígenas de pueblos originarios durante mucho tiempo reivindicándose, sobre todo el pueblo mapuche, de tipos como Osvaldo Bayer, un gran activista por los derechos de los indígenas de la Patagonia, que han puesto en el tapete el cuestionamiento a la figura de Roca. Y hay algo que es real. El gobierno anterior, el gobierno kirchnerista, intentó generar un discurso histórico propio, que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con ese discurso histórico. El problema es que el gobierno actual a la historia no le interesa. Claro. No le interesa la historia. Y eso está mal, digamos. Por lo menos subjetivo, está mal. Es subjetivo. Me parece que es un error. Juan, no le interesa porque incluso cuando eran parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires quisieron sacar la materia de la secundaria, de la currícula. Claro, eso es un error. O sea, a ver, ¿hacia dónde vamos si nosotros no vamos a entender nuestra propia historia? ¿Cómo no vamos a conocer nuestra propia historia? Es verdad lo que dice Diego. A ver, ¿te puede gustar o no te puede gustar el discurso histórico de los últimos 12 años? Es mucho para estudiar. Pero por lo menos se interesaban por la historia y querían que la gente se interese por la historia. No, lo hacían con una construcción retórica para anclarse en... Por supuesto que lo hacían con convengamos que también con digamos conveniencias políticas. Claro, seguro que sí. Pero ni siquiera este gobierno lo hace por conveniencias políticas. Ni el otro tampoco lo tendría que haber hecho por conveniencia política. No, uno no puede ser dueño de los derechos humanos. Y hay cosas que me calientan, sinceramente. Bueno, yo humildemente sigo creyendo, a pesar de lo que Diego me dice, que debe ser obviamente una construcción de un proceso muchísimo más largo. Creo que se consolidó dentro de los últimos 12 años. Yo lo único que sé es que nos fuimos ya. Se pasó el tiempo. Pasó el tiempo, nunca hemos parado. Empezaste a hablar y me pareció muy interesante, la verdad que... Es que estuvo muy interesante. Estuvo muy interesante lo de mirar a Belgrano desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar distinto del que siempre lo miramos. Bueno. Porque no fue solamente lo que recordamos todos de Belgrano, sino fue muchas otras cosas. El tema es poder analizarlo y pensarlo, ¿no? O sea, decir, quitarte por momentos esa cuestión ya estereotipada de lo que es un personaje de nuestra historia y poder entender por qué llegó hasta donde llegó y por qué tenía esa forma de pensar, ¿no? Sí. La verdad que ha sido un placer que hayas estado acá. Cuando quieras. Obviamente que ya... Una lástima que se nos haya ido el programa porque traía una perlita de un día que se conmemoraba hace muy poquito, que no pudimos charlar nada, pero queda para una próxima vez. Una próxima. ¿Te parece? Sí. Buenísimo. Gracias, Diego, por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Así estuvo la noche de Ventana al Sol, bastante movida, bastante interesante, con un poco de humor, mucha bronca, música e invitados de lujo.
Nosotros nos vamos, nos encontramos la semana que viene desde las 20 horas acá en FM Sol. Ventana Sol nos acompañó el señor Gabriel Campos, como todos los gracias, Gaby, jueves en la operación. Y el coequiper acá, Juan Manuel Álvarez García. Bueno, muchas gracias. Diego Gutiérrez en la producción, que bueno, ya se tuvo que retirar porque bueno, hacen esas cosas con... Porque se fue a dictar clases de Aikido, él es instructor de Aikido. Afila cuchillos Aikido. Ya te va a agarrar a un Aikido que te va a afilar de lo lindo. Diego, un placer. Mi nombre es Claudio Garzábal. Nos vemos la semana que viene. Chau.